Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes por nuestras vidas. Y gracias, Señor, por habernos traído el día de hoy hasta aquí para poder escuchar de tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú bendigas este tiempo y que tú permitas, Señor, que podamos disfrutar aprendiendo de la escritura, de tu palabra. Y a través de todo ello, Señor, tú puedas llevarnos mucho más profundo en nuestra relación contigo y puedas llevarnos a tener una vida más alta a tu lado. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar de, de un momento muy especial dentro del Evangelio. Y quiero decirte que este momento muy especial básicamente va a traer una enseñanza muy concreta a nuestra vida. Como tú conoces, la Biblia tiene 4 evangelios. ¿Sí sabían esto, verdad? La Biblia está dividida en 2 partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento empieza con los 4 evangelios. Y los evangelios básicamente son 4 libros en los cuales Dios nos narra con diferentes, digámoslo así, diferentes tomas, ¿no? Desde diferentes tomas, nos narra la vida de Jesús en la tierra. Y es por eso que estos libros son tan importantes, porque tú y yo vemos como Jesús, hecho hombre, pero siendo Dios, reaccionaba ante todas las situaciones normales de la vida que tú y yo tenemos que enfrentar, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado mucho la atención ver a Jesús pagando impuestos, ¿no? Cuando le pidieron que pagara sus impuestos, ¿no? O ver a Jesús cuando hablaban mal de él, ¿no? O ver a Jesús cuando simplemente se tenía que relacionar con el resto de su familia. Y esto más o menos nos describe las situaciones normales que tú y yo enfrentamos todos los días. Por eso es que los evangelios son tan importantes, porque tú y yo aprendemos de él cómo deberíamos vivir y cómo debemos reaccionar ante las circunstancias. Bueno, quiero decirte que cada uno de los evangelios tiene un enfoque muy especial. Tú dices, ¿por qué tengo que leer 4 veces la misma historia? Bueno, porque en realidad no es del todo la misma historia. En realidad es la misma historia, pero con un enfoque completamente diferente. Cuando tú y yo hablamos del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene una característica muy especial. Es un evangelio en el que constantemente se menciona a Jesús y se le menciona como el rey de Israel, y como consecuencia, todo el tiempo Jesús está haciendo referencias a la ley, al Antiguo Testamento. Oye, se oye rarísimo, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve mejor así? Sí, pues se veía como... Sí, se ve muy raro. Bueno. Entonces tú vas a encontrar en el Evangelio de Mateo, vas a encontrar muchísimos aspectos relacionados con el Antiguo Testamento, muchísimos aspectos relacionados con la ley, muchos aspectos que, por ejemplo, para los judíos son sumamente importantes. Por ejemplo, cuando tú lees el Evangelio de Lucas, o el Evangelio del hombre, que así se le llama, es la narración más extensa y más detallada de toda la vida de Jesús. Entonces, cada uno de los evangelios te va enfatizando ciertos aspectos. Y el Evangelio de Juan probablemente es el Evangelio más interesante porque lo que hace es enfocarte a Jesús literalmente como Dios. Cada uno de los evangelios comienza con una genealogía, ¿no? A ver, dime una cosa, Jimena. ¿Tú eres hija de quién? Eso. ¿Y ustedes son hijos de? Eso es una genealogía, ¿no? Bueno, todos los evangelios comienzan con una genealogía. El Evangelio de Mateo, con una genealogía muy extensa donde solamente se habla de los líderes de Israel. El Evangelio de Lucas, la más extensa de todas, porque es la genealogía completa de parte de Jesús. El Evangelio de Marcos simplemente nos da una genealogía muy breve, reducida o inexistente, porque el Evangelio de Marcos enfatiza el aspecto de servicio de Jesús. Nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, y los siervos no tenían genealogía. Pero el Evangelio de Juan tiene una genealogía muy especial, una genealogía muy corta, ¿verdad? Aquí, a diferencia de lo que dijo Jimena y después Laura y Juan Carlos, el Evangelio de Juan simplemente dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta es la genealogía divina de Jesús. El Evangelio de Juan tiene muchas peculiaridades. Por ejemplo, la mitad completa del Evangelio solamente está dedicada a la última semana de la vida de Jesús. Y una buena parte de esa mitad del Evangelio está dedicada a las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos. Muy en particular el día de hoy vamos a hablar de un momento muy importante dentro del ministerio de Jesús, que fue la última cena. Esta última cena
fue la que él disfrutó con sus discípulos. Y cuando tú lees el Evangelio de Juan, es increíble la cantidad de enseñanzas que Jesús pudo dar durante esa cena. Quiero decirte que para este momento los discípulos tenían un poco más de 3 años de haber pasado las 24 horas de todos los días de estos 3 años con Jesús. Entonces ellos habían ido aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, no solamente de todas las predicaciones y todas las enseñanzas de Jesús, pero también de todo lo que la vida de Jesús, en forma práctica, les había ido enseñando a ellos. De tal manera que esto los fue preparando para que en esa última cena Jesús pudiera ir muy profundo en las enseñanzas que tenía para ellos. Esto sucede contigo y conmigo. Muchas veces me han preguntado, ¿y por qué has leído varias veces la Biblia? ¿Por qué no la has leído una? Ya sabes de qué se trata, ¿no? Pero en realidad, conforme tú vas leyendo una y otra vez la Biblia, lo que va sucediendo es que Dios te va llevando mucho más profundo dentro de las mismas enseñanzas que tú pensaste que ya conocías, pero que en realidad todavía puedes ir mucho más lejos, mucho más profundo en ellas. Este pasaje entonces de la última cena pues es un pasaje realmente extraordinario. Y quiero decirte que es un pasaje del que tú y yo aprendemos muchísimas cosas. Por ejemplo, este es el momento en el que Jesús tomó un recipiente con agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y todos ellos estaban muy sorprendidos de por qué Jesús hacía esto. Esta era una costumbre en Israel. En ese tiempo se utilizaban sandalias, ¿verdad? Y la gente cuando llegaba a algún lugar llegaba con los pies sucios. Y entonces siempre el siervo en la casa lo que hacía era lavaba los pies del invitado para que de esta manera se pudiera sentar a comer. Quiero decirte que esto no solamente era una cortesía, tenía un aspecto práctico, porque en ese tiempo no había mesas de comedor. La gente se sentaba en el suelo y entonces, bueno, pues si tenías un par de invitados con los pies sucios, bueno, pues no era lo más agradable, ¿verdad? Entonces cumplía con estas dos funciones. Y Jesús entonces empezó a lavar los pies de sus discípulos y todos estaban muy extrañados porque decían, pero ¿por qué Jesús, el Maestro, nos lava los pies cuando en realidad seríamos nosotros los que debíamos hacerlo? Sin embargo, todos se quedaron callados hasta que Jesús llegó con Pedro. Pedro era un personaje muy interesante dentro de los discípulos. Pedro era el que siempre hablaba, era el que siempre preguntaba, era el que siempre tenía una posición como de líder entre todos ellos. Y esa noche fue el único que habló y dijo, Señor, ¿cómo que me lavas tú a mí los pies? No, eso no puede ser. Y entonces Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro reaccionó de inmediato y le dijo, no, entonces los pies y la cabeza. Jesús le dijo, no, tampoco. No es como tú quieras, es como tiene que ser. Esa última cena fue un tiempo realmente extraordinario para los discípulos, donde aprendieron tantas cosas. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en una enseñanza muy específica. Jesús empieza a hablar en la parte final de la última cena, explicándoles lo que iba a suceder unas horas más tarde. Empieza a explicarles cómo Él estaba a punto de partir de este mundo, cómo Él estaba a punto de ser sacrificado, y a través de ese sacrificio ellos serían no solamente salvados, pero además transformados, y este sacrificio les permitiría también verlo resucitado, y les permitiría también el hecho de poder disfrutar después del inmenso privilegio de servirle. Así es que bueno, vamos a comenzar. Empieza esta parte que vamos a estudiar el día de hoy diciendo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque voy al Padre. Esto suena así como raro, ¿verdad? Y a los discípulos también les sonó un poco raro. Realmente no entendían mucho lo que Jesús estaba tratando de explicarles. Y entonces hay un momento en el que Jesús comienza a decirles, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús estuvo explicándoles sobre su muerte, le estuvo explicando sobre su resurrección, y finalmente utiliza este versículo del que vamos a estar hablando. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna vez aflicción? ¿Sí? ¿Han estado afligidos alguna vez en la vida? ¿Han estado tristes alguna vez en la vida? ¿Han tenido problemas alguna vez en la vida? ¿Sí? Bueno, esa realmente es la constante en la vida del hombre. La realidad es que muchas veces tú y yo enfrentamos problemas, ¿no? Problemas que son muchas veces inherentes a la vida y problemas también
que son consecuencia de nuestra manera de vivir. Porque si bien es cierto que la vida en sí misma tiene problemas, cuando tú y yo todos los días vivimos, nuestros errores nos llevan a caer en problemas mucho mayores a veces que los problemas normales que tendríamos que enfrentar. Pero lo cierto es que enfrentamos muchos problemas en la vida. En la vida también enfrentamos pérdidas. Conforme va pasando la vida, cada vez esto va siendo más notorio, ¿verdad? No solamente perdemos el cabello conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? O no solamente perdemos la condición física o perdemos otras cosas, pero también perdemos cosas mucho más importantes. Perdemos a nuestros familiares, perdemos a nuestros amigos, y todas estas pérdidas muchas veces nos generan una profunda aflicción. De la misma forma, muchas veces tú y yo tenemos que enfrentar situaciones en la vida en las que, por supuesto, las cosas no son como quisiéramos. Y de esta misma forma, estas cosas provocan cierta aflicción para cada uno de nosotros. Y Jesús les dijo, en el mundo van a tener aflicción. Quiero decirte que los discípulos que estaban escuchando estas enseñanzas eran bastante jóvenes. Eran chicos que tenían entre 16 y 22 o 23 años. Eran chicos que habían pasado todavía por pocos problemas en la vida, que estaban comenzando su manera de vivir y para los cuales esta afirmación de Jesús era toda una revelación. Seguramente para ti, para mí, no es una revelación, sino una confirmación de lo que hemos vivido. Pero para ellos era toda una revelación de lo que seguramente vendría en un futuro. Piensa que, por ejemplo, aquí tenías discípulos que tenían 16 o 17 años y que tenían 3 años ya siguiendo a Jesús. Eran francamente muy jóvenes. Y Jesús aquí simplemente les avisa diciendo, van a tener aflicciones. Esa es la vida. Uno de los problemas del cristianismo hoy en día es que se nos ofrece una vida que no existe. ¿No? Oye, recibe a Cristo y entonces todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien. Tú vas a seguir enfrentando problemas. No, tú recibes a Cristo y vas a ser feliz siempre. Sí, puedes ser feliz siempre, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades. Pero muchas veces tú y yo no explicamos esto y le hacemos pensar a la gente que una vez que tú invitas a Cristo a tu corazón, todo es color de rosa en la vida. Y eso no es así. En realidad, tú y yo enfrentamos aflicciones, enfrentamos dificultades, enfrentamos pruebas. Pero la bendición es que tú y yo podemos pasar por todas estas dificultades, vicisitudes, pruebas, de la mano de Dios y viviendo con gozo. Dice la epístola a Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto quiere decir que tú y yo podemos vivir con gozo en medio de los problemas. Esto quiere decir que tú y yo podemos incluso pasar con victoria por las pruebas, podemos disfrutar de las situaciones aun cuando sean adversas y podemos de esta manera vivir con victoria permanentemente. Justamente eso es de lo que les estaba hablando Jesús. Porque lo que iba a suceder unas horas después era muy difícil. Piensa por un momento que los discípulos tenían estos 3 años viviendo con Jesús, viéndole hacer milagros. Por 3 años ellos vieron cómo sanaba a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos, cómo transformaba las vidas de las personas. Así es que prácticamente lo que ellos habían visto era un Jesús victorioso permanentemente, cambiando todas las situaciones y de victoria en victoria. Pero lo que iban a ver en las siguientes horas era todo lo contrario, en apariencia. Lo que iban a ver en las siguientes horas era un Jesús juzgado, condenado, golpeado, azotado, desfigurado, llevado a la cruz del Calvario y allí muriendo por cada uno de sus pecados. Me imagino que debe haber sido muy difícil para ellos. Muy difícil en muchos sentidos. Primero, porque sus esperanzas se vieron afectadas. Imagínate, no, con Jesús todo. Y de repente, las cosas no estaban saliendo como aparentemente debían salir. Por otro lado, imagínate por un momento el dolor de ellos viendo a aquel a quien querían tanto, aquel con quien habían convivido tanto, y viéndolo sufrir de esta manera. Por eso Jesús, durante todo este capítulo 16, les explica lo que va a suceder y les previene de todas las cosas que van a suceder. Y termina diciéndoles, van a tener aflicción en este mundo, pero no se preocupen por esa aflicción, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Para ellos debe haber sido muy complicado pasar por todas esas horas cerca de Jesús. De hecho, quiero decirte que lo primero que pasó con ellos es que se asustaron mucho. Cuando terminó esta cena, todos ellos lo acompañaron a un huerto en las afueras de Jerusalén, un lugar llamado Getsemaní. Y ellos ahí estuvieron orando y después se quedaron dormidos.
hasta que Jesús finalmente es apresado. Imagínate para ellos la sorpresa cuando vieron toda una turba de gente que venía a detener a Jesús. Seguramente por sus mentes pasó de inmediato, Jesús es Dios, es todopoderoso, los va a detener de inmediato, los va a parar de inmediato. Pero no sucedió de esa manera. Al contrario, Jesús no les permitió que tomaran la iniciativa de atacar a este grupo de personas, sino más bien se entregó para de esta manera ser arrestado. Y esto seguramente debe haberles complicado mucho. ¿Cómo? ¿Pero qué está haciendo Jesús? ¿Y sabes qué sucedió? Se asustaron. La Biblia dice que inmediatamente salieron todos corriendo. El único que se quedó fue Pedro, pero todos los demás salieron huyendo. Muchas veces eso es lo que nos pasa a ti y a mí con las pruebas en la vida. Cuando pasamos por ciertas dificultades o por ciertos problemas, a veces nos asustamos y decimos, Dios, ¿pero por qué estás permitiendo que una cosa así me pase a mí? ¿No podrías librarme para que estas cosas no me pasaran? Esa es una pregunta que generalmente nos hacemos porque ni a ti ni a mí nos gustan las pruebas, ni a ti ni a mí nos gustan los problemas. Y por supuesto lo primero que pensamos es, Dios, y tú que todo lo puedes, Dios, tú que nos amas tanto, tú que tienes cuidado de tantas cosas, ¿no me podrías haber pasado por alto esta prueba? Así como darme la vuelta, ¿verdad? Hace muchos años, recuerdo que estaba con mi esposa en Costa Rica. Y entonces íbamos a volar de San José, a otro lugar. Y mi esposa es muy nerviosa, se asusta mucho en los aviones. Y en ese caso además era un avión para 8 personas, entonces era para asustarse un poco más. Y además había una tormenta que venía, entonces era para asustarse un poquito más. Entonces, bueno, con la comodidad de que son 8 personas es fácil que conozcas al piloto, ¿no? Eso no pasa normalmente en los vuelos. Entonces me acuerdo que me acerqué con el piloto y le dije, oye, antes de que despeguemos, ¿se va a mover mucho? Y me dijo, bueno, pues un poquito. Le dije, es que mi esposa es súper nerviosa, súper aprensiva. Entonces tú y yo vamos a tener un vuelo muy difícil con ella. Bueno, me dijo, déjame ver, porque yo creo que vamos a poder ir esquivando un poco las nubes para que de esa manera no suceda nada. Y así fue. Digo, yo llegué con unas uñas clavadas así, marcadas de todo el viaje, pero bueno, detalles. Muchas veces tú y yo quisiéramos poder hablar con Dios como hablé con el piloto y decir, Señor, ¿y no podríamos esquivar un poco las nubes para no entrar en ninguna tormenta en la vida? Pero Dios sabe que tiene que pasarnos por tormentas. Y Dios sabe que en esas tormentas tú y yo aprendemos lo que no aprendemos en los días soleados. Es por eso que dice que tenemos que aprender a vivir con gozo en medio de las tormentas, en medio de los problemas. Porque de otra manera tú y yo no aprenderíamos lo que de otra manera no podemos aprender. En las pruebas aprendemos mucho más que en las victorias. En los días difíciles aprendemos mucho más que en los días fáciles y soleados. Y es por eso que Dios permite que pasemos por las tormentas. Por supuesto siempre nos prepara para las tormentas, por supuesto siempre nos anticipa las tormentas y por supuesto una vez que hace eso además nos cuida y nos toma de la mano en las tormentas para que tú y yo podamos pasar con toda tranquilidad por ellas. Pero tenemos que aprender a pasar por ellas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así es que dice, vas a pasar por pruebas, pero aprende a vivir gozoso en ellas. En este caso los discípulos, bueno, pues estaban sumamente asustados. Oye, Jesús no hizo nada, lo detuvieron, ¿qué va a pasar ahora? Ellos sabían que los líderes religiosos del momento odiaban a Jesús. Ellos sabían que había toda una serie de amenazas en contra de Jesús. Así es que se asustaron mucho y salieron huyendo. Y dejaron a Jesús prácticamente solo para, una vez detenido, comenzar a enfrentar 6 tribunales durante toda esa noche. Desde lejos, los discípulos empezaron a saber lo que pasaba. Pedro dice en la Escritura que lo siguió de lejos y mientras entró al primer juicio Jesús, Pedro estaba afuera calentándose las manos con otras personas y entonces, presionado por los demás, 3 veces negó a Jesús. Sabes, muchas veces tú y yo, cuando leemos este pasaje decimos, qué barbaridad con Pedro. Yo no hubiera negado a Jesús. Pero la verdad es que lo negamos más veces de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Cada vez que ante las circunstancias tú y yo nos equivocamos y actuamos de una forma completamente equivocada, estamos negando a Jesús. Cada vez que tú y yo reaccionamos de una forma equivocada ante una prueba, estamos negando a Jesús. Porque en realidad, si tú y yo confiamos plenamente en el Señor Jesucristo, tú y yo podríamos vivir completamente libres de temores, confiando en todos los casos en que Dios va a cuidar de nuestra vida y nos va a sacar adelante. Pero si es así, la pregunta es, ¿y por qué muchas veces tú tomas otra vez tu propia vida y vuelves a tomar las decisiones quitándole el timón a Jesús? Simplemente porque dejaste de confiar en Él. Bueno,
Esto es básicamente lo que sucedió con los discípulos. Pedro negó 3 veces y los otros no negaron porque ni estaban, ¿verdad? Los otros simplemente habían huido. Quiero decirte que aunque huyeron, no se desligaron por completo. Porque después de estos 6 tribunales en los cuales Jesús fue golpeado, desfigurado, le arrancaron la barba por considerarlo un blasfemo, le desfiguraron de tal manera el rostro que ni siquiera era reconocible, así dice la Biblia. Y después de todo esto fue azotado de una forma muy cruel, de una forma terrible, y de esta manera finalmente entregado a la cruz. Mientras él caminaba hacia la cruz, él se fue encontrando con toda una serie de personas, unas mujeres que lloraban, a quienes les empezó a hablar de la salvación. Otras personas que estaban en todo este lugar, pero cuando él llega a la cruz y es clavado, te llama la atención encontrar a Juan, a uno de sus discípulos, que estaba también a los pies de la cruz, con María y también con María Magdalena. Ahí estaban. ¿Sabes? Esa escena de la cruz debe haber sido muy impresionante para todos ellos. Ver a su maestro ahí clavado y de esta manera sufriendo por sus pecados. La Biblia nos dice que pasaron varias cosas muy importantes en la cruz. Antes de que él fuera crucificado, mientras lo estaban clavando, Jesús estaba orando por las personas que estaban atentando en contra de su vida. Y una vez que es colocado en aquella cruz, entabla una conversación con otras 2 personas, otros 2 crucificados, 2 delincuentes que estaban siendo crucificados. Uno de ellos se volteó a burlarse de él. Y sabes, a mí siempre me llama mucho la atención que una persona que está padeciendo la crucifixión se voltea a burlarse del de al lado, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Estamos metidos en un problema y nos reímos del de al lado, ¿verdad? Se nos acaba de caer media ciudad, pero hacemos chistes del terremoto, ¿no? Así somos los seres humanos. Lamentablemente nos cuesta mucho trabajo enfrentar correctamente los problemas de la vida. Como este hombre no los pudo enfrentar y se voltea a burlarse simplemente de Jesús. Mientras que del otro lado, otro hombre también condenado, otro delincuente también, estaba muy impresionado por ver lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Regaña a su compañero, le dice, ¿no temes tú aún estando en la misma condenación? Y después se voltea con Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos 2 delincuentes siempre me han impresionado mucho porque de alguna manera son un reflejo de la humanidad. Aquellos que ante la misma muerte se burlan de su eternidad, se burlan de su Salvador, y aquellos que ante esta misma situación lo reconocen como su Dios, lo reconocen como el único que puede perdonarlos y darle un sentido eterno a sus vidas. Cuando él se voltea y le dice esto a Jesús, Jesús inmediatamente le responde diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una confirmación extraordinaria para una fe genuina, una fe sencilla de alguien que simplemente depositó su confianza en aquel que estaba muriendo a su lado, pagando por sus pecados. Muchas veces nos enseñan, nos dicen, que para que tú y yo nos salvemos tenemos que hacer cosas muy complicadas, ¿no? En una oportunidad tuve una charla con alguien que me decía que su religión le implicaba el tener que repetir todos los días una serie de veces ciertas frases para de esta manera ser agradable a Dios. Es increíble, pero otras personas piensan que por una conducta un poco más moral o mucho más moral, de esta manera van a ser agradables a Dios. Dios nos dice una cosa distinta en su palabra. Lo que Él nos dice es que nuestros pecados han hecho una separación, una división entre Dios y el hombre. Y esta separación solamente puede ser resuelta, arreglada, restaurada a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué Dios se hizo un hombre? ¿Por qué Jesucristo se hizo un hombre? La persona se hizo un hombre, vivió en esta vida y fue a la cruz. Simplemente porque tú y yo tendríamos que pagar por nuestros pecados. Y Dios tomó la decisión de colocarse en nuestro lugar para pagar en aquella cruz cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido para que no los tengamos que pagar. ¿Cómo, cuándo y dónde se pagan los pecados? Mucha gente te dice, los pecados se pagan en esta vida, ¿no? Ya ves, al que actúa mal le va mal. Eso no es necesariamente cierto. La realidad es que cuando tú actúas mal, normalmente la vida que tú estás generando acaba trayendo una cosecha equivocada para ti. Pero la realidad es que muchas veces nosotros hacemos muchas cosas malas que no pagamos en esta vida. La Biblia dice que tú y yo las vamos a pagar en la eternidad.
También nos dice que vamos a tener que dar cuentas en la eternidad de cada uno de los pecados cometidos y de esta manera, siendo juzgados, seríamos condenados para pasar una eternidad separados de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo, se hizo un hombre, fue caminar a una cita en ese monte Calvario para allí clavado pagar por cada uno de los pecados que tú y yo hemos cometido para que tú y yo no los tuviésemos que pagar. En pocas palabras, Él ocupó nuestro lugar. En pocas palabras, Él pagó tu deuda. En pocas palabras, su sangre te redime de tus pecados. Es por ese motivo tan importante esta muerte en la cruz. Los discípulos sabían que iban a ver morir hacia Jesús, pero por otro lado, sufrieron viéndolo de esta manera. Puedo imaginarme a María, que aún creyendo en quien había nacido de ella como su Salvador, tuvo que sufrir viéndolo morir de esta manera tan cruel en una cruz en el Calvario. Qué momento para ellos, ¿verdad? De tener la vida resuelta. O esto es lo que aparentemente estaba sucediendo. De tener la vida resuelta, de tener tanta seguridad, de tener a su Señor y su Maestro, de tener a alguien que hacía todos los milagros delante de ellos, a verlo morir en aquella cruz y sentirse completamente solos. ¿Sabes qué es extraordinario? La forma en la que Jesús trató con ellos, aún desde la cruz. Jesús es el primogénito de su familia. Y lo primero que hace es se voltea con Juan, que estaba a los pies de la cruz, y le pide que se haga cargo de María. Él como primogénito tenía que hacerse cargo de su madre, pero como iba a partir, se la deja encomendada a Juan. Y sabes, es extraordinario cómo en esa cruz, tu vida, la mía, la de Juan, la de todas las personas, fue crucificada juntamente con la de Jesucristo. Así dice literalmente la Escritura, que fuimos juntamente crucificados con Él, y de esta manera tu vida y la mía pudieron ser salvadas y redimidas, los pecados perdonados. En esa cruz, Jesús, después de 3 horas de estar ahí, exclamó algo extraordinario. Él dijo, consumado es. Y de esta manera nos explicó cómo toda nuestra deuda había sido pagada. Así es que hoy en día tú y yo podemos recurrir a la cruz, podemos recurrir al Señor Jesucristo, porque nuestra deuda fue pagada. Ahora, tú y yo tenemos que recurrir para apropiar el pago. Si tú no apropias el pago, hay un pequeño problema. Y es que el sacrificio de Cristo no es útil para ti. Tú tienes que apropiar ese pago. Tú tienes en un momento dado de tu vida que arrepentirte por tus pecados. Tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados. Y tienes que, apropiando la sangre de Cristo, invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador. Esto va a garantizar una eternidad en el cielo. Y esto va a garantizar una vida a su lado todos los días. ¿Por qué les explico todo esto? Porque efectivamente los discípulos pasaron por un momento de una tremenda aflicción. Pero imagínate el gozo 3 días después, cuando vieron a Jesucristo resucitado. Imagínate cuando además, a través de esta resurrección, ellos se dieron cuenta de que Jesús no solamente había tenido victoria sobre el pecado, pero también sobre la muerte, levantándose entre los muertos, y de esta manera, otorgándonos a nosotros una victoria y una seguridad de nuestra propia resurrección. La Biblia dice que si efectivamente tú invitaste a Cristo a tu corazón, si efectivamente tu vida ha sido perdonada por la sangre de Cristo, rescatada, salvada por la sangre de Cristo, entonces tú y yo también resucitaremos algún día. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida diaria? ¿Qué tiene que ver esto con mis pruebas, con mis problemas? Quiero decirte que si tú tomas esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón, Dios va a empezar a transformar tu vida. Y va a traer ciertas cosas muy importantes. Dice la Escritura que Él va a traer amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. Por supuesto que estas no son cosas naturales. ¿Quién de ustedes tiene paz toda la vida? No. La paz viene como consecuencia de tu relación con Dios. Si no, no tienes paz. Y si ustedes la tienen, pues son extraordinarios, porque
Los invito a que pasen, mañana temprano se vayan al periférico y díganme si la gente que pasa todos los días pues tiene paz. Claxon, se mete. No, no es cierto, no hay paz, ¿no? O los invito a que entren nada más a ver las noticias del día de hoy. No hay paz. Hay conflictos aquí, conflictos allá. Pasó esto aquí, atacaron a este allá. Eso es lo normal en este mundo. No hay paz. Y no hay paz en el corazón de una persona hasta el momento en el que Jesucristo entra y establece la paz entre esa persona y Dios. Y de esta manera le da una paz permanente y duradera a la persona que lo conoce. De la misma manera el gozo. Tú y yo no aprendemos a vivir con gozo. Más bien los seres humanos aprendemos normalmente a vivir en una montaña rusa de emociones, ¿no? Un día estamos felices, ¿verdad? Y al día siguiente la montaña rusa viene para abajo y estamos tristísimos. Y luego la montaña rusa da la vuelta y bueno, pues ahí vamos, ¿verdad? Y más o menos así vamos por la vida, de emoción en emoción. Cuando sin embargo Dios dice que podemos vivir con un profundo gozo y un gozo permanente. La Biblia también habla, por ejemplo, de benignidad. ¿Sabes lo que significa la palabra benignidad? Cuando tú y yo pensamos bien. O sea, lo que no hace nadie, ¿verdad? Todo el tiempo pensamos mal. Desde niños nos enseñaron, piensa mal y acertarás. Y Dios te dice, no, quiero hacerte benigno, quiero hacerte que tú siempre pienses bien de todo. ¿Qué significa pensar bien de todo? Bueno, cuando tú estás en un problema, en una prueba, en una dificultad, tú siempre tienes la expectativa de que todo va a salir bien. Tú siempre tienes la ilusión de que Dios te va a sacar adelante. Tú siempre tienes pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Esto es la benignidad. La bondad. La bondad es cuando tú y yo actuamos bien. Es decir, cuando tú y yo actuamos conforme a los principios de Dios. Y esto es un fruto también del Espíritu Santo, porque normalmente no actuamos tan bien. Esa es la realidad. Bueno, a lo mejor tú, yo no, pero normalmente no actuamos tan bien, sino más bien Dios nos lleva a actuar de esta manera. De la misma manera, Dios nos habla de la fe. Y la fe también es algo en lo que tú y yo vamos creciendo derivado de nuestra relación con Dios. Nos habla de la mansedumbre y de la templanza. Y esto tampoco son características humanas. Estos son solamente consecuencia de esta relación personal con Dios que se establece una vez que tú lo invitas a morar en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Así es que el mensaje para los discípulos esa noche era, cuidado, en las siguientes horas se van a enfrentar a una situación muy complicada. Y lo que van a tener, pues, es una prueba muy fuerte. Su fe va a ser probada, sus convicciones van a ser probadas, sus emociones van a ser probadas y por supuesto van a estar afligidos. Recuerdo que hace un tiempo fui al velorio del papá de un amigo mío. Y cuando estaba en este lugar, pues fui con otros amigos y pues mi amigo estaba visiblemente triste, había perdido a su padre, ¿verdad? Y recuerdo que cuando salimos de ahí, un amigo me dijo, oye, ¿cómo viste a Raúl? Pues, triste. Sí, caray, lo vi demasiado triste, ¿eh? No lo vi bien. Le dije, bueno, a mí me hubiera asustado verlo contento, ¿no? O sea, estaba triste porque perdió a su padre, ¿no? O sea, ¿cierto? Es lo lógico. En este mundo vamos a tener aflicción. Los discípulos iban a tener una tremenda aflicción esa noche y tú y yo muchas veces tenemos aflicciones y pruebas en la vida. Pero Jesús aquí nos da una promesa extraordinaria que compartimos con los discípulos. En Él, tú y yo podemos tener paz. Porque Él ha vencido al mundo. Dios está por encima de todas estas aflicciones y Dios puede llevarte a vivir con gozo en cada uno de los problemas, en cada una de las situaciones difíciles. Puede llevarte a vivir absolutamente con victoria. Y esto solamente depende de tu relación personal y tu dependencia para con Dios. Cuando tú y yo dejamos de depender de Dios en las pruebas, empezamos a sufrir, empezamos a afligirnos. Cuando tú y yo nos aferramos al Señor, otra vez Dios puede colocar su gozo en nuestras vidas para que tú y yo pasemos con victoria por cada una de las pruebas que tendremos que enfrentar. Para los discípulos, ellos, imagínate, ellos estaban ahí cenando súper a gusto con Jesús, aprendiendo, no tenían ni idea de lo que venía, pero Jesús sí. Tú y yo no tenemos ni idea de lo que puede venir mañana. Espero que no sean pruebas, no te las deseo, pero no tenemos ni la menor idea de lo que puede venir mañana. Pero sí te tengo una buena noticia. Dios sí sabe lo que viene mañana para ti. Y hoy te está preparando para lo que viene mañana. Algo que me ha impresionado en mi relación con Dios es como siempre a través de la lectura, a través de la oración, a través de los estudios, a través de todas las cosas, Dios va colocando las cosas que poco a poco yo iré necesitando en el futuro. Es como llevar una mochila, ¿verdad?
Muchas veces pienso en las personas que salen de campamento, ¿verdad? Entonces colocan ahí todas las cosas que van a necesitar. Oye, esto por si llueve, ¿verdad? Y coloco esto porque pues, voy a tener que comer algo, ¿verdad? Y coloco esto otro por si hace frío. Y coloco este par de medias o de calcetas porque me voy a tener que cambiar si me mojo, ¿verdad? Y ellos preparan todas las cosas previendo lo que puede suceder. En el caso de Dios, Él no prevé. Él sabe lo que va a suceder. Y lo que está colocando sobre ti, en tu mochila, son todas las cosas que tú vas a necesitar adelante para que tú puedas vivir con gozo en cada uno de los problemas, en cada una de las pruebas. Así es que hoy quiero pedirte varias cosas. La primera, no te asustes de las pruebas. Y cuando veas las tormentas, no le pidas al piloto que las esquive, sino más bien atraviésalas de la mano de Dios con la confianza de que Él te va a dar la victoria y Él va a hacer que tú salgas de ahí fortalecido, crecido, madurado y gozoso. Así es que sin miedo en las tormentas. Yo sé que esto no es fácil, todos tenemos miedo a ciertas cosas, ¿verdad? Si yo esta mañana te preguntara, oye, ¿qué te gustaría que no pasara mañana? Pues tú dirías, ojalá que no pase esto, ¿verdad? Ojalá que no pase lo otro. Tenemos ciertos temores. No tengas temor de las cosas que pueden venir en el futuro. No tengas temor de lo que las personas te pueden hacer. Solamente confía en que Dios ha ido delante de ti preparando esas situaciones para tu bien, para que tú puedas salir con victoria y fortalecido en cada una de estas pruebas. 2. Si ya estás en la prueba, ¿alguno de ustedes está en alguna prueba? Sí, ¿verdad? Suele pasar. Si tú estás en la prueba, este es el momento de que busques a Dios y separes la prueba en dos partes. Siempre que enfrentes una prueba, sepárala en dos partes. La prueba en sí misma y lo que Dios puede enseñarte a través de la prueba. La prueba en sí misma no te preocupes por ella, porque Dios tiene el control de esa prueba. Dios tiene el control de esas circunstancias. Dios tiene el control de lo que está pasando. Y la prueba está resuelta antes de que entres a ella. Así de fácil. La prueba está resuelta antes de que tú entres a ella. Pero la segunda parte es la más importante, porque la prueba tarde o temprano va a terminar. El problema que estás enfrentando tarde o temprano se va a acabar. Pero lo que no se va a acabar es lo que tú puedes aprender a través de la situación que estás enfrentando. Así es que muchas veces lo que nos pasa es que como nos ponemos nerviosos, nos preocupamos en medio de la prueba, no la aprovechamos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla. ¿Cómo aprovecharla? Buscando a Dios para que Él pueda enseñarnos, limpiarnos, pulirnos a través de esta prueba, para llevarnos a una vida más profunda a su lado. Si tú te pones nervioso en la prueba y pierdes de vista lo que Dios puede hacer, vas a perder mucho de las enseñanzas que Dios quiere traer a tu vida. Si no te pones nervioso y confías en el Señor en medio de la prueba, Dios podrá traer transformaciones increíbles en tu corazón a través de esta situación de prueba. Así es que tú tienes que confiar en que Dios ha vencido al mundo, en que Él tiene la victoria sobre la prueba que vas a enfrentar, y de esta manera, cada una de estas pruebas va a ser para tu bien. Quiero decirte que los discípulos, cuando enfrentaron esta situación, no tenían la menor idea de que lo que estaba pasando en la cruz era la confirmación de su salvación. Lo que estaba pasando con la resurrección era el momento extraordinario de la victoria sobre la muerte. E inmediatamente después, por la ascensión de Jesús al cielo, ellos recibieron el Espíritu Santo que empezó a guiar sus vidas y que les permitió poder tener todo un ministerio extraordinario el resto de sus vidas. Así es que esta prueba tan difícil estaba abriendo las puertas a las situaciones más extraordinarias de su vida. La prueba que tú estás enfrentando está abriendo las puertas a situaciones extraordinarias que van a tener una repercusión total en tu vida, si tú le permites a Dios hacer este trabajo. Si no, simplemente será otro problema que podrás contar el día de tu amargura, ¿no? Es increíble. Hay muchas personas que conforme van pasando en la vida, lo único que tienen son malas anécdotas, ¿no? Oye, qué padre, ya está cumpliendo 50 años, yo a los 50 me fue pésimo, ¿no? Ya sabes, son de esas personas que mejor no sacas conversación porque cada tema de conversación es una amargura, ¿no? Y así hay muchas personas en la vida, especialmente conforme va pasando la vida. Solo quiero decirte que no te deseo eso, sino más bien lo que quiero es que tú aprendas hoy a apropiar de esta manera la victoria para que cada vez que pases por una prueba salgas de ella fortalecido, crecido y con una puerta abierta para que tu ministerio y tu vida puedan ser cada vez más amplios y de mayor éxito.
El apóstol Juan escribió esto. Esto está en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan vivió más de 90 años, lo cual era una cosa muy extraordinaria en su época. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Sabes? El apóstol Juan dedicó el resto de su vida a predicar el Evangelio. Es más, hubo un momento en que ya no soportaban que predicara tanto el Evangelio y lo mandaron a una isla diminuta en el Mediterráneo, en Patmos, ¿no? Ahí te mandamos y ya, nos deshacemos de ti. Y pareciera que esta era la última prueba de su vida, ¿no? Pablo, Juan, te vamos a mandar a una isla donde no hay casi nadie, ¿no? Entonces no puedes hablar casi con nadie, ¿no? Y donde no te vas a tener mucho que hacer, a esperar la muerte. ¿Sabes qué sucedió en la isla de Patmos? Juan escribió el Apocalipsis. Digámoslo así, el libro culminante de su ministerio. ¿No te parece extraordinario? Pero Juan había aprendido no solamente que podía estar con gozo en las pruebas, sino que las pruebas eran las partes extraordinarias de su vida, en las cuales Dios se glorificaba y Dios hacía el trabajo profundo que él necesitaba. Así es que, tercera enseñanza para el día de hoy, cuando tú y yo pasemos por las pruebas, tenemos además que buscar que Dios pueda resultar honrado y glorificado a través de la prueba. La única forma de que esto suceda es que tú y yo pasemos la prueba con victoria. Y cuando esto sucede, entonces, el nombre de Dios es glorificado. Estaba pensando en un hombre llamado Daniel, ¿lo recuerdas? Daniel se negó a hacer algo en contra de Dios y por este motivo fue arrojado a un foso de leones. Y tú sabes que el rey que conocía a Daniel estaba muy preocupado porque pensó, bueno, pues los leones van a matar a Daniel y se acabó la historia de mi consejero principal, ¿verdad? ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando una mañana, después de haber visto a Daniel siendo arrojado a los leones, a la mañana siguiente este rey se acerca y le grita, Daniel, el Dios en el que tú confiabas, ¿te salvó de los leones? Y el rey tenía la esperanza de que a lo mejor los leones hubieran quedado dormidos, no les supo bien la carne de Daniel, qué sé yo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué fue lo que sí sucedió? Daniel contestó desde dentro del foso. Sí, el Dios en el que yo creo me ha salvado, me ha cuidado y me ha sacado sin el más mínimo rasguño. Cuando Daniel salió de ese foso de los leones, ¿sabes qué hizo el rey? Mandó un edicto a todas las partes del imperio, diciéndoles, el Dios de Daniel sí salva. Ese sí salva. No como los que ustedes tienen por ahí. El Dios de Daniel sí rescata las vidas de aquellos que confían en Él. Así es que el nombre de Dios fue profundamente glorificado en ese día. Y lo va a hacer contigo si tú tomas la decisión de permitirle a Dios que en la prueba Él se manifieste en tu vida. Y de esta manera, esa persona a la que le has hablado de Cristo, esa persona que dice, yo no estoy de acuerdo, podrá ver al Señor Jesucristo en tu vida y podrá de esta manera ver su necesidad y también su posibilidad de tener una relación personal con Dios. ¿Cuántas cosas a través de una prueba, verdad? Y muchas veces tú y yo entramos en una prueba y no le damos mayor importancia. Pensamos, bueno, pues es otra prueba, qué problema, nos quejamos. Lo primero que tenemos que hacer es no perder la calma, recordar esta promesa e inmediatamente decir, Dios, quiero aprender, quiero pasar con gozo, quiero separar la prueba, quiero, independientemente de la prueba, quiero pedirte que tú me enseñes, que tú me limpies, que tú transformes mi vida y me hagas crecer. Y además, Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado y a través de esta prueba tú me des un testimonio de ti para que otras personas puedan conocerte. Ahora entiendes lo que decía Santiago, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que las pruebas en realidad acaban convirtiéndose en una tremenda bendición para nuestras vidas, si tú y yo aprendamos a enfrentarlas de la forma correcta. Te tengo una noticia, lo hagas bien o lo hagas mal, las pruebas van a venir. Esas no te las puedo quitar. Pero la diferencia es si estas pruebas van a amargar y a destruir tu vida, o si estas pruebas van a fortalecer, a sanar tu vida y a llevarla mucho más alto en tu relación con Dios. La decisión de una cosa u otra la tienes tú. Algo muy importante que te quiero pedir hoy es que dejes de culpar a las circunstancias, dejes de culpar a las personas y entiendas que independientemente de las personas y las circunstancias,
Dios siempre está atrás de todas las cosas que están sucediendo en tu vida. Y si viene una prueba, Dios la está permitiendo para tu bien. ¿Qué es lo que sucede si tú no piensas de esta manera? Siempre vas a culpar a alguien. No, esto fue culpa de mi jefe, esto fue culpa... Sí, además es muy socorrido. El presidente, el jefe y el pastor siempre son muy socorridos. Ah, y el esposo. Sí, siempre son muy socorridos, ¿no? Siempre se les puede echar la culpa de algo, ¿no? Pero no tiene sentido. Lo único que va a suceder es que vas a irte amargando la vida, vas a ir sembrando rencores en contra de las personas y vas a acabar con tu propia vida. En lugar de eso, reconoce siempre que Dios está atrás de todo lo que está pasando y que tiene un propósito de bien para tu vida. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Así es que esa prueba difícil, esa situación complicada, esa cosa que estás viviendo ahora que parece tan complicada de enfrentar, es para tu bien. Dios la está permitiendo para tu bien, para transformar tu vida y llevarte exactamente al fin que tú esperas. A poder tener esa vida feliz, a poder tener esa vida de logros y éxitos espirituales que Dios quiere para ti. Así es que no le digas a la gente, oye, si tú recibes a Cristo no va a haber problemas en la vida. Eso no es cierto. Sí va a haber problemas. La buena noticia, Jesús estará de tu mano llevándote a través de los problemas. Y las tormentas se convertirán en tremendas bendiciones para ti que solamente te llevarán más alto en tu vida espiritual. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Sé que no necesitaban el estudio porque ustedes no tienen pruebas, así es que, pero bueno, hay que hablar de este tema. Dime. Sí, sí. Todos los libros de la Biblia son literalmente no guiados, sino dictados por Dios. Pero Dios utilizó a una serie de hombres fieles, a quienes pudo usar de esta manera, para poderles literalmente dictar lo que hoy en día para ti, para mí son las Escrituras, la Biblia, ¿no? Ahora, en el caso del Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro que se escribió de una forma muy peculiar. ¿Sí sabes por qué, no? Bueno, cuando empieza el libro Apocalipsis simplemente te dice cómo sucedió. Dios le dijo a Juan, ven acá, y lo tomó y lo puso en el cielo. Y desde el cielo le dijo, escribe las cosas que vas a ver. Por eso encuentras que Juan muchas veces dice, y vi como tal cosa, ¿no? Dice, pues, vi algo, pero no sé cómo decirlo porque en la tierra no hay nada parecido. Y entonces utiliza esta simbología, ¿no? Dice, vi algo como tal cosa, ¿no? Porque literalmente, en el caso del Apocalipsis, Juan fue llevado al cielo para desde ese lugar escribir las cosas que estaba viendo y escuchando. Hay un momento, por ejemplo, en el que hay unas voces, ¿no? Y cuando Juan va a tomar nota, Dios le dice, no, eso no lo escribas. Eso no. Pero es, digamos, el único libro que fue escrito de esta manera. Todos los demás fueron literalmente dictados por Dios. Ajá. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día y también gracias, Señor, por esta enseñanza a través del Evangelio de Juan. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a enfrentar en forma correcta nuestras pruebas y, Señor, que cuando vienen a nuestra vida nosotros nos tomemos de tu mano y de esta manera te permitamos, Señor, que nos lleves por ellas con gozo, con paz y también, Señor, aprendiendo y disfrutando de todas las cosas que tú tienes para enseñarnos a través de la prueba. Señor, te pedimos también que tú vayas transformando nuestra vida, Señor, que tú la vayas de esta manera volviendo cada vez más parecida a ti y podamos entonces, Señor, cumplir con el precioso propósito que tienes para ella. Gracias, Señor, por todo esto y Padre, te queremos pedir que tú guíes el resto del día y esta semana que comienza, Señor, donde tú puedas usarnos abundantemente para servirte conforme a tu voluntad. Por Cristo Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén.